Tuve que abandonar el viaje de mis sueños en mitad de él porque un familiar se nos fue. Tuve que abandonar el trabajo de mi vida, aunque lo que quería todavía no lo pudiera ver. Tuve que abandonar mi antigua vida para construir algo nuevo, aunque hubiera una etapa en la que me la quisiera quitar. Hace un año viajaba a Sri Lanka con mi pareja en lo que pensaba que iba a ser el mejor viaje de nuestra vida. Lo cierto es que vivimos muy buenas experiencias, pero el wifi iba muy mal, nosotros teletrabajábamos, la verdad que habían un montón de bichos en la casa y para el colmo, en mitad del viaje, uno de nuestros familiares sin previo aviso se nos fue. Tuvimos que invertir un montón de tiempo, energía y dinero en tener que volver y pensábamos que el viaje había sido un totalmente fracaso. Lo cierto es que no nos dimos cuenta de que con el tiempo aquel fracaso no había hecho más que plantar la semilla en nuestra vida de un éxito igual o superior. Llegamos a la isla y conseguimos un piso con la demanda que eso tiene ahí para poder vivir e independizarnos juntos. Construimos los mejores meses económicos de nuestra vida y plantamos un nuevo estándar y construimos unas nuevas bases sólidas para poder viajar, para poder vivir y para poder construir una vida que mereciera la pena ser recordada. Y es que todo lo que habíamos pasado, por muy negativo que hubiera parecido, había plantado en nuestra vida una semilla de un éxito igual o superior y habíamos entendido que el plan de Dios es perfecto y que siempre está vibrando a nuestro favor. Lo primero, quiero presentarme, mi nombre es Bento, tengo 22 años, soy un chico de Lanzarote, de las Islas Canarias, y hace 6 años pasaba una de las etapas más duras de mi vida. Ataques de pánico, depresión, pensamientos suicidas que pensé que me iban a terminar sacando de la partida. Y lo mismo que pensé que me iba a terminar quitando la vida, fue lo que finalmente me la terminó dando. Y aquí estoy, años más tarde, grabando este vídeo, en mitad de Canggu, en Indonesia, en Bali, dando fe de que se puede lograr, recordándote de que para poder llegar, el que antes llega no es el que menos se equivoca, sino el que más veces fracasa y más veces se levanta para volver a intentarlo. Recuerdo cuando estaba en esa etapa de mi vida, año 2020, saliendo de la cuarentena, cuando estaba totalmente depresivo, tenía muchísima ansiedad y ni siquiera podía salir de la casa sin tener miedo. Y aquí estoy, años más tarde, en una villa con piscina, ganando más dinero que nunca y habiendo construido una vida que merezca la pena ser recordada. Pero esto no siempre fue así. Al principio tenía mucho miedo, estaba muy triste, ni siquiera podía salir de casa, como he dicho previamente, sin tener miedo. Y la realidad es que en aquel momento tenía un pensamiento promotor que provenía del miedo al fracaso, del miedo a equivocarme, incluso del miedo a vivir. Y tenemos que entender que en nuestra vida solamente pueden existir dos pensamientos promotores. Puede existir un pensamiento promotor que provenga del amor o puede existir un pensamiento promotor que provenga del miedo. Tenemos que entender que al final somos energía y allá donde ponemos la energía se expande. Si nosotros cuando vamos a hacer algo por nuestra vida lo hacemos desde el miedo al fracaso, desde el miedo a equivocarnos, desde el miedo a morir, lo único que estamos haciendo es que al poner la energía ahí, lo que estemos percibiendo y lo que estemos atrayendo sean cosas que refuercen ese miedo. Pero en el momento que tú cambias esa perspectiva y empiezas a hacer las cosas desde el amor, desde la fe, desde la esperanza, desde la confianza, desde la comprensión, desde la aceptación, la vida también vibra a tu favor y te empieza a brindar todas las oportunidades y empieza a atraer a tu vida todo lo que refuerce desde dónde estás actuando. Y ese fue el primer paso que empezó a cambiar mi vida. Durante mucho tiempo estuve victimizándome, echando la culpa a la vida, por qué a mí, echando la culpa a la familia de que había algo que había heredado, echando la culpa a todo lo externo que no fuera yo. Y pensando, ¿por qué el mundo me ha dado esto a mí? ¿Y por qué yo tengo que estar sufriendo esto si yo no he hecho nada malo? Y lo cierto es que con ese papel de victimismo y tomando todo desde ese miedo, lo único que estaba haciendo era reforzar situaciones que fortalecieran ese miedo y esa situación que estaba viviendo. En el momento en el que el dolor de permanecer en el mismo lugar me dolió lo suficiente como para que me doliera mucho más el hecho de permanecer y que dar ese cambio, tomé la decisión y me di cuenta de que era dueño de mi propio destino. Cambié la perspectiva y me di cuenta de que si seguía en esa situación era totalmente responsabilidad mía y tenía que empezar a cambiar el miedo al fracaso y a lo que eso pudiera ocasionar por la fe y la esperanza de que había algo mayor que ni siquiera era capaz de ver. Y debemos entender que de donde provenga ese pensamiento promotor es lo que terminarás atrayendo a tu vida. Así que decide claramente si quieres que sea desde el miedo a o desde el amor a para atraer realmente lo que quieres recibir.
En ese momento, cuando tomé la decisión, comprendí que había un plan mayor para mí, que la vida no me había puesto eso ahí delante por arte de magia, que todo había formado parte de un plan que ahora mismo yo no era capaz de ver, pero que todo se iba a ir formando con el tiempo para no solo poder construir una vida que merezca la pena ser recordada, sino para poder impactar en la vida de otras personas. Pasé de ver aquella situación como un problema a empezar a verlo como una oportunidad de crecimiento para poder construir una persona, un autoconcepto y una confianza que de verdad pudiera construir cualquier resultado en la vida. Pasé de verlo con ojos de victimismo a responsabilizarme y verlo como una oportunidad para poder construir una nueva vida. Y ahí empecé a comprender que el fracaso no existe, que el fracaso se crea y que el hecho de permanecer en el mismo lugar sin intentar cambiar por una vida mejor ya era el mayor fracaso que podía vivir. Y piénsalo, ¿en qué situación te deja el hecho de no intentarlo por miedo al fracaso? ¿En qué situación te deja el hecho de no intentarlo por lo que eso puede ocasionar? ¿En qué posición te deja el hecho de no cumplir tus sueños por miedo a lo que te pueda traer y seguir cumpliendo los sueños de otra persona? Porque probablemente eso que tanto miedo te da y no estés haciendo, esté siendo tu mayor fracaso y te estés condenando a un sentimiento de sufrimiento por el resto de tu vida. Porque no hay nada más triste que llegar a los 80 años, verte en la cama de un hospital y preguntarte qué hubiera pasado si te hubieras dejado guiar por tu corazón y hubieras hecho lo que realmente sentías para construir la vida que realmente amas. Pero para ello debes tomar la decisión. Debes dejar de lado los sueños de los demás. Debes empezar a mirar hacia adentro y entender que el fracaso es necesario, que cada no que tú estás recibiendo en tu vida te está acercando mucho más a ese sí que llevas tanto tiempo buscando, que cada no que la vida te da te está llevando por un camino menos para poder encontrar el camino correcto y poder llegar al destino que has definido, que no se trata de no equivocarse, que se trata de hacerse adicto al fracaso para poder llegar mucho antes al resultado que has elegido. Yo llevo en el camino del emprendimiento durante muchos años y antes de dar con la tecla correcta tuve que pensar en crear muchas cosas por mi cuenta, probar varios modelos de negocio, investigar muchísimas cosas, pasar por más de 10 trabajos tradicionales distintos, donde empecé por camarero por 5 euros la hora, por tiendas de ropa, trabajé por siendo comisario de rally, trabajé por muchos lugares diferentes hasta encontrar mi camino, hasta encontrar mi destino y hasta dar con el camino correcto para poder avanzar. Y aunque ese camino sea correcto en ese momento, a medida vas avanzando, te vas encontrando también otros caminos que has de tener que probar para poder dar con la tecla correcta. O sea que es un camino que nunca termina, es un ciclo que se repite de manera constante y que cuanto antes adaptes la mentalidad de volverte adicto al fracaso, antes podrás ser libre y antes podrás encontrar tu destino. Porque al fin de cuentas, el propósito no es un camino de descubrimiento. El propósito no es un camino que tú vayas recorriendo y te vayas dando cuenta de por dónde es, de si por aquí sí, por aquí no. El propósito es un camino de creación. Es un camino que tú creas, es un camino que tú avanzas, es un camino que tú pruebas y donde debes de intentar, fracasar, fallar, volver a intentar hasta dar con la tecla correcta. Justamente hace un par de semanas cambié muchísimo el enfoque sobre mi negocio, porque me estaba dando cuenta de que lo estaba enfocando a una persona que no era la correcta o que no me tocaba en este momento. Y obviamente me dolió, obviamente me jodió, obviamente después de mucho esfuerzo y de mucha energía dedicada, me reventó el culo, hablando mal y claro, el hecho de darme cuenta de que estaba llevando un enfoque erróneo. Pero en vez de verlo como un problema por haberme equivocado, lo vi como una oportunidad y como un agradecimiento y di gracias por darme cuenta con 22 años de este error, en vez de darme cuenta con 26 y dedicar años de mi vida a una misión la cual todavía no tocaba. Así que todo se trata de los ojos con los cuales lo mires, que no te identifiques con lo que estás viendo actualmente en tu vida y te identifiques con lo que quieres llegar a ver. Porque la persona que tiene el resultado que tú quieres, la persona que ya ha construido la vida que tú has elegido, la persona que ya tiene todos esos resultados que tú quieres, ¿realmente se preocuparía por fallar ahora? ¿Realmente se preocuparía por fracasar? ¿Realmente lo pasaría mal por intentar y equivocándose para poder llegar a ese resultado? ¿O simplemente entendería que es parte del camino para poder lograrlo? Y para poder lograr ese resultado que tiene esa persona, ¿crees que tienes que seguir actuando como la persona que viene siendo? ¿O empezar a actuar como esa persona que tiene el resultado y no tiene miedo al fracaso para lo antes posible poder llegar a tocar con la tecla correcta para poder llegar a ese resultado? Piénsalo, porque cada no te está acercando mucho más a ese sí que estás buscando. Y debes de confiar
en el camino y en el plan de Dios, porque si aún sigues aquí, es porque la misión aún no ha terminado. Debes de confiar, debes de remar, debes de intentar, porque cada fracaso que tú estás viviendo te está acercando aún más a ese resultado que has definido. Es más, yo cuando me metí en este camino del emprendimiento, también pasé por muchos proyectos en donde no di con la tecla correcta, en donde no di con el equipo correcto, en donde a pesar de estar viviendo la mejor situación de vida que estaba viviendo, no estaba en el lugar correcto y salí de proyectos estando en la mejor situación pensando que me había equivocado, pensando que había dado un mal paso, pensando que el camino que había tomado era el incorrecto. Pero mi corazón me decía otra cosa, mi intuición me decía otra cosa, mi corazonada me decía que fuera por otro lugar. Y seguí mi instinto. Puse el amor por delante del miedo. Me dejé guiar por mi corazón y por lo que sentía, por delante de mis miedos y lo que mi cabeza me decía. Y confié, y tuve fe, y me di el permiso de fallar, de fracasar y de intentar, hasta dar con la tecla correcta que me llevara al camino que realmente había definido. Y aunque en ese momento no lo viera, aunque en ese momento los resultados no fueran lo que yo quisiera, aunque en ese momento la vida no me estuviera entregando lo que yo había elegido, entendí que todo formaba parte de un plan mayor que estaba construyendo a la persona capaz de sostener el resultado que yo había elegido. Porque cada fracaso no solamente te acerca al resultado que has elegido, sino que además va construyendo el autoconcepto y la persona que es capaz de no solo lograr el resultado, sino de ser capaz de mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Porque el éxito no es solo llegar, el éxito es ser capaz de mantener ese resultado y seguir haciéndolo crecer. Y si la vida aún no te ha dado el resultado que has elegido, es porque aún no has construido a la persona capaz de soportar esa presión que tiene el resultado que tú quieres. Es como si tu resultado fuera levantar 100 kilos en press banca y te quisieras ir al gimnasio, meterte debajo de la barra y levantarlos de golpe. Probablemente ese resultado te terminaría destruyendo a ti. Pero ¿qué pasa si vas pasando por cada etapa? Primero levantas 20, luego levantas 30, luego 40, luego 50 y en esa etapa vas fallando. Vas haciendo series donde vayas fallando, vayas llegando al fallo muscular, donde no puedas levantarlo, donde un día vaya mejor, un día vaya peor, y poco a poco te vas volviendo una persona mucho más fuerte, hasta llegar el día, después de unos meses, después de unos años, donde te pongas debajo de la barra de 100 kilos y seas capaz de no solamente hacer una repetición, sino de saber jugar con esa carga y seguir haciéndolo crecer. Y ya sabes que de 100 para abajo es un peso que puedes mantener, que no te va a destruir ese resultado, que no te va a destrozar el hecho de lo que has logrado. Y para ello debes fracasar, debes equivocarte, debes pasar una etapa, un camino en donde vayas creciendo y donde vayas convirtiéndote en la persona capaz de sostenerlo. Y si la vida aún no te ha dado el resultado que quieres, no es porque aún no seas merecedor de él, porque ya eres la persona capaz de poder lograr cualquier cosa que quieras en la vida, sino que todavía no tienes el autoconcepto y la persona que es capaz de sostener ese resultado. Por ello, debes de preguntarte claramente qué es lo que quieres lograr. Debes de rodearte de un entorno que ya tenga esa realidad y debes de actuar como la persona que ya tiene ese resultado con tus recursos actuales, haciéndote adicto a ese fracaso porque has entendido que cada fracaso planta la semilla de un éxito igual o superior, como dice Napoleón Hill. Y tienes que entender que cada no te está acercando mucho más a ese sí, y que todo forma parte de un plan mayor que aunque ahora no seas capaz de verlo, todo va a terminar formando parte de ese camino que te va a terminar llevando al resultado que has elegido. Así que confía, ten fe, sigue remando y confía en el plan de Dios porque todo forma parte de ese plan que te llevará al resultado que quieres. Yo hace unos años ni siquiera sabía cómo podía salir de casa sin estar temblando, y a día de hoy estoy grabando este vídeo en mitad de una villa con piscina, en mitad de Bali. Son las 8 de la mañana actualmente y ahora mismo me voy a ir a entrenar, me voy a ir a trabajar a una cafetería y me voy a ir a hacer dinero con mi propio negocio mientras impacto en la vida de otros y les ayudo a construir una nueva vida, habilidades de alto valor y una persona que no solamente es capaz de llegar al resultado, sino que es capaz de sostenerlo con un gran entorno, con una gran habilidad y con una gran libertad, ya no solo geográfica, económica, sino también mental. Porque en esta vida no solamente se trabaja el vehículo que te va a llevar al resultado, sino que hemos de cuidar el motor que te va a llevar y va a sostener ese camino para que no termines fundiendo. Y eso es exactamente lo que hacemos dentro de la Sala MAM.
Mi lugar donde tengo el entorno recogido, en donde no solamente trabajamos la habilidad más valiosa del mercado, que son las ventas, sino donde trabajamos el autoconcepto y convertimos a una persona capaz de no solamente llegar al resultado y generar miles y miles de euros al mes en beneficio para él, sin crear un negocio y sin experiencia, sino que además construimos a la persona que es capaz de mantener ese resultado y que es capaz de poder construir cualquier cosa en la vida y que tiene el autoconcepto y la confianza de poder lograr cualquier cosa que se proponga con tal de confiar en sí mismo, en su persona y en su autoconcepto. Y eso es exactamente lo que hacemos en la sala MAM. Si realmente te interesa aprender la habilidad más valiosa, construir un autoconcepto claro, romper con ese miedo al fracaso y de verdad hacerte adicto a él, porque has entendido que cada fracaso te está acercando más a ese éxito que quieres lograr, ahí abajo en la descripción tienes un enlace para ver un pequeño vídeo de 30 a 40 minutitos en donde te explico absolutamente todo y el cómo podemos llegar a trabajar juntos, donde te invitaré a que agendes una llamada gratuita conmigo para ver si te puedo ayudar con total honestidad y ver si podemos juntar fuerzas en este camino para poder lograrlo. Y si no es así, te invito a suscribirte para no perderte ningún vídeo, te invito a que me sigas por Instagram para ver más reflexiones como estas en el día a día y te invito a seguir nutriéndote de este contenido hasta que tengas la confianza suficiente como para dar el salto por lo que quieres y dejar de cumplir los sueños de otros. Espero que este vídeo les haya servido, que les haya ayudado a entender que cada fracaso les está acercando más a ese éxito y que todo forma parte de un plan mayor que no sois capaces de ver para poder lograrlo. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que les haya servido. Ante cualquier duda en la vida, en el negocio o en el recorrido que están viviendo, simplemente recuerden, más amor, menos miedo. Nos vemos en el siguiente, gracias por ver, chao.